Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta viajar o tienes que moverte por el país para hacer negocios? ¿Qué te parecen estos tiempos? De la Ciudad de México a Guadalajara, 2 horas con 13 minutos. A Monterrey, 3 horas 40. O a Oaxaca, 1 hora con 52 minutos. ¿Quieres ir a Acapulco? 1 hora y media. O a Puebla, en 33 minutos. De Puebla a Veracruz, 1 hora con 8 minutos. Y de Guadalajara a Monterrey, 3 horas con 15. Tiempos soñados que podrían ser una realidad si tuviéramos una red de trenes de alta velocidad. Pero, ¿por qué en México esto es casi imposible? Te lo explico el día del ferrocarrilero. Empecemos por los costos. Una investigación de la BBC revela que un tren bala cuesta a más o menos entre 20 y 30 millones de dólares el kilómetro por vía, con un precio por locomotora de 3 millones de dólares y 1 millón por cada vagón. Es decir, que un presupuesto para poner este tipo de transporte entre la Ciudad de México y Guadalajara nos costaría en promedio 13.750 millones de dólares. ¿Por qué no es viable? Sebastián Astroza, investigación de movilidad de la Universidad de Concepción, señala que la mayoría de los trenes en el mundo necesitan subsidios para sobrevivir, pues la mayoría no son económicamente rentables y el Estado debe solventarlos a través de finanzas públicas. Es decir, el tren solo sirve para acortar distancias. Las ganancias están en todas las inversiones y áreas de oportunidad que tanto públicos y privados puedan encontrar para generar en otros rubros gracias al tren. Si en Europa los trenes son todo un éxito, aquí ¿por qué no? Principalmente por las distancias. España y Francia no son más grandes que Sonora, Chihuahua y Coahuila. Portugal es prácticamente Guerrero y Puebla. Y todo Reino Unido cabe en Chihuahua. A eso hay que sumarle los retos que implica el terreno, el mantenimiento, el tipo de clima de cada región y que en este sentido los aviones son más baratos. Pero esto no es lo más triste, puesto que con todo y todo, en algunas regiones bien se podría hacer el esfuerzo para concretar algunos proyectos. Lo malo es que si bien desde los 50 contábamos con una infraestructura ferroviaria importante, entre los 80 y 90 se abandonó el sector por una falta de competitividad y que además en América Latina nuestro principal enemigo en este tipo de obras son la corrupción, el desvío de recursos, licitaciones amañadas que favorecen a empresas ligadas a grupos de poder y sobre todo costos que se hacen además que se eternicen las obras porque los sobrecostos son la caja chica de unos cuantos para poder llevar agua para sus molinos en muchos sentidos. Aún así, Chile y México son los únicos que están invirtiendo en proyectos importantes, en nuestro caso, Oaxaca y la península de Yucatán, obras que al concluir esperemos no nos cuesten tanto en mantenimiento una vez que la selva quiera recobrar su lugar. Cristal, ¿cuántos kilómetros son de aquí a tu tierra? Ah, caray, qué buena pregunta. No ¿Son qué? tengo ¿Dónde idea, es? Hermosillo, Hermosillo, Sonora. estamos hablando que serían ¿qué? Como unos 1,000. Un poco más más, o yo menos. creo, ¿eh? Porque bueno, imagínate poder ir a tu tierra en un lapso de 5 o 7 horas. Es más, a ver, vamos a hacer un experimento. De Guadalajara a Tijuana es el periodo más largo. Ajá. Son 2,000 kilómetros más o menos, 2,900 y tantos. Si tú te vas en coche, serían 25 horas. En tren serían 9 horas. No, pues imagínate, es que nada sí, más. y además la economía de todos estos puntos por donde cruza el ferrocarril se reactivaría porque hay puntos que quedaron de verdad en la vil ruina, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, Quique. Y también comentarlo que hoy se conmemora este día, se celebra este día en honor a Javier García Corona, un sonorense, bueno, descarriló un tren que estaba por llegar precisamente a Nacosari de García en Sonora, que lleva Nacosari de García por la obra que realizó Jesús Y es García que en el Corona. norte, gracias al villismo, gracias a la revolución, las vías y las rutas del tren eran muy importantes. Es más, una de las cosas que hizo que Francisco Villa perdiera mucho terreno y mucho poder fue que desde la capital le dejaron de mandar recursos y no había incluso hasta combustible para poder almacenar a las locomotoras y traerlas por distintas rutas. Pero, híjole, yo creo que si tuviéramos una red ferroviaria lejos de la corrupción sería un gran aliciente y además las ciudades crecerían muchísimo más. Ya no solo tendríamos un Monterrey, un Guadalajara y una Ciudad de México, tendríamos todas con un desarrollo impresionante. De acuerdo contigo, mi querido Quique. Y bueno, pues ahí está la información de este día. Gracias. Felicidades, ferrocarrileros. Por supuesto, felicidades. Vamos a ver cómo amanece, ¿te parece? Venga, vamos.